Buenos días, estudiantes, vamos a encontrarnos en este nuevo video en donde vamos a desarrollar la guía número 3 o les voy a explicar lo pertinente a la guía número 3 que ya ustedes deben tener en sus manos y deben empezar a trabajar. El tema que vamos a trabajar son los ángulos en posición normal, un tema que va a ser clave para grado 10º en trigonometría, el tema de los ángulos en general. Entonces, esta parte de la guía corresponde a la competencia de razonamiento y argumentación, corresponde también al componente geométrico métrico y el indicador de desempeño, o sea, lo que me va a indicar si entendimos el tema o no, establece equivalencias entre el ángulo giro y el sistema sexagesimal de medición angular y utiliza esta equivalencia en la solución de situaciones problemas. Bueno, como parte de motivación o de parte de presaberes, nos invita a hacer una reflexión sobre lo que es el concepto de ángulo como tal. Venimos familiarizados con los ángulos desde cuando estamos pequeños. Me dice, si mira a tu alrededor, descubrirás diferentes ángulos. Ellos están presentes en las formas que nos rodean. Habrás escuchado expresiones como la metió en el ángulo, gire a la derecha, hizo un giro de 360 grados. Responde ahora, ¿qué entiendes por ángulo? ¿Cuántos tipos de ángulos conoces? Nombra ejemplos cotidianos en tu casa o en tu lugar de trabajo en donde veas ángulos a tu alrededor. Aquí vemos unos relojes que están marcando diferentes horas. Cada uno de esas horas está formando un ángulo y está indicando un tipo de ángulo en particular. Recordemos el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso. ¿Qué significa cada uno de esos ángulos? Es lo que me está prácticamente preguntando. ¿Y qué entendemos por ángulo? Que es un tema que venimos trabajando desde los primeros años de primaria, desde tercero, cuarto primaria ya nos empiezan a hablar de ángulos y de la clasificación de los ángulos. Bueno, pasamos a la parte de conceptualización, que como les he dicho siempre es la parte más importante de la guía, porque es la parte que me indica o me explica el desarrollo del tema como tal. Recordamos el concepto de ángulo, dice, es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. A dichos rayos se les denominan lados y el origen común vértice del ángulo. Entonces tenemos esta figura, significa que es un ángulo. El punto común en donde se encuentran esas dos semirectas se llama vértice y tendríamos que está compuesto por dos lados. Esta abertura como tal o esto que está aquí por dentro de estas dos semirectas, esa medida de lo que se conoce como el ángulo. Veamos un ángulo en posición normal. Me dice, cuando un ángulo tiene su vértice en el origen de un plano cartesiano y su lado inicial corresponde al semieje positivo de las abscisas, o sea, el eje X, se dice que es un ángulo en posición normal o forma canónica. Entonces, para que un ángulo esté en posición normal debe estar, el lado debe nacer en el origen del plano cartesiano, o sea, debe nacer aquí en el punto 0, 0, aquí debe ser el vértice. El lado inicial debe ser el semieje positivo de las X, o sea, este que estoy señalando en este momento, ese sería el lado inicial. Y el lado terminal, si no importa en dónde termine, puede ser en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, lo importante es que nazca en el origen y que el lado inicial coincida con el eje positivo de las X. Entonces esto sería un ángulo en posición normal. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces vemos que es un ángulo, el lado inicial coincide con el eje de las X y el lado terminal o el lado final ya está en el cuarto cuadrante. Entonces también sería un ángulo que estaría en posición normal. Aquí vemos que me están diciendo que el ángulo es positivo y aquí el ángulo es negativo. ¿Por qué motivo? Cuando la abertura del ángulo se da en contra de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj van de izquierda a derecha. Cuando la abertura del ángulo va al revés, va derecha a izquierda, entonces se dice que es un ángulo positivo. Cuando el ángulo está en la misma posición de las manecillas del reloj, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, se dice que es un ángulo negativo. Bueno. El ángulo giro, que es el que necesitamos para nuestro desarrollo. Dice, cuando una rotación completa del lado inicial en sentido positivo es equivalente a 360 grados, se dice que se formó un ángulo giro. Al dividir esta rotación en 360 partes, cada una de estas partes tiene como medida un grado.
Es decir, un grado equivale a un 360avo parte del giro. O sea, hagan de cuenta que el ángulo giro es la circunferencia completa. O lo que es lo mismo, 360 grados equivale a un giro completo. Entonces tenemos aquí de un cuarto de giro, este ángulo valdría 90 grados. Aquí dio medio giro, este ángulo valdría 180 grados. Aquí dio 3/4 partes del giro, este ángulo sería de 270 grados. Y aquí dio el giro completo, o sea, empezó en el lado inicial y terminó nuevamente en el lado inicial, se unieron esos dos puntos, dio el giro completo, entonces sería 360 grados la circunferencia completa. Vamos a mirar algunos ejemplos de aplicación. Dice, determina cuántos grados equivale un ángulo giro equivalente a 2/3 de giro. O sea, ¿cuántos grados son 2/3 de giro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear una simple regla de 3. Vamos a decir que 360 grados equivale a un giro. Me está preguntando 2/3 de giro, ¿a cuántos grados equivale? Esto es una regla de 3. Recuerden que la regla de 3 es simplemente directa. Cuando es una regla de 3 directa, simplemente multiplicamos en X o en cruz. Y entonces lo que vamos a multiplicar es 360 por 2/3. Y entonces quedaría 360 por 2/3. Vamos a multiplicar. ¿Cómo quedaría esto? Simplemente multiplicamos 360 por 2, que sería 720. 720, como podemos ver, sobre 3. Y 720 sobre 3, pues es simplemente 720 dividido en 3. Y tenemos que esto da 240 grados. Es decir, que el ángulo giro es de 240 grados. El ángulo de 2/3 de giro equivale a 240 grados. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Dice, determina cuántos giros o fracciones de giro equivale un ángulo de 960 grados. Entonces nuevamente planteamos la regla de 3 simple. Ahora es lo contrario, me están diciendo los grados a cuántas partes de giro equivale. Entonces tenemos 360 grados equivale a un giro completo. 960 grados a cuántas partes del giro corresponde. Entonces recuerden que se multiplica en X, quedaría 360 por X y 960 por 1. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es dividir. ¿Dividir qué? 960 entre 360. 960 sobre 360, aquí podemos ir simplificando. La mitad de 960 da 480, la mitad de 360 da 180. La mitad de 480 es 240, la mitad de 180 es 90. La mitad de 240 es 120, la mitad de 90 es 45. Y así se fue simplificando hasta que llegamos a 8/3, que es 2.66. O también podemos hacerlo directamente en la calculadora, simplemente diciendo que 960 dividido entre 360 es 8/3. Y si queremos saber eso a cuánto equivale, a 2.66. Significa que equivale a 2.66 giros, es decir, que casi que da 3 vueltas completas. Lo vemos aquí gráficamente, aquí daría una vuelta completa, aquí ya daría la segunda vuelta completa, y aquí ya empezó a dar la tercera parte y no alcanzó a completar la tercera vuelta. Entonces 2.66 giros equivaldría a 960 grados. Bueno, veamos qué es lo que nos toca hacer. La parte de ejercitación nos toca desarrollarla. Entonces dice, de acuerdo a los ejemplos desarrollados en la sección anterior, en tu cuaderno de trabajo, completa la siguiente tabla realizando los respectivos desarrollos. Aquí tengo que hacer en cada una de ellos, plantear la regla de 3. Me dice el ángulo medido en grados y las fracciones de giros. Entonces me está preguntando 288 grados, ¿a cuántas fracciones de giro equivale? Lo mismo 325 grados, ¿a cuántas fracciones de giro? 5/8 de giro, ¿a cuántos grados equivale? Y así sucesivamente. Entonces veamos. Vamos a resolver 288 grados a cuántas fracciones de giro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, planteamos la regla de 3. 360 grados equivale a un giro. 288 grados a cuántas fracciones de giro equivale. Entonces, tenemos es que dividir, porque recuerden que es una regla de 3 directa, 360 por X, 288 por 1, entonces quedaría 288 sobre 360. Esto al simplificarlo, simplemente lo que tengo que decir es 288 dividido en 360. Esto al simplificarlo me sale que es 4/5.
Si no tenemos la calculadora, podemos simplificarlo, empezar a simplificar por 2, hasta que lleguemos a que es 4/5. Equivale a 4/5 de giro, es decir, como si dividiéramos la circunferencia en 5 partes y hubiéramos tomado 4 partes. Eso significa, o eso es lo que tengo que hacer en la parte de ejercitación. En la parte de competencia en contexto, me invitan a ver un video. Dice, el sistema sexagesimal de medición angular se usa para medir ángulos en contextos geométricos, por ejemplo, en problemas de construcción, navegación, ubicación, entre otros. Te invito a visualizar en YouTube el siguiente video. Es un video muy corto de apoyo, no es un video propio, no es un video de mi autoría, pero en ese video me explican qué es un ángulo positivo, qué es un ángulo negativo, y con base en esa explicación me piden que construya dos ángulos en posición normal positivos. Entonces voy a explicarles acá. A los que de pronto no tengan acceso para resolver o para ver el video. El ángulo positivo, la medida de un ángulo positivo será un número positivo si su lado inicial fijo está en el eje horizontal positivo y su lado terminal que se haya movido en contra de las manecillas del reloj. Les expliqué esto al inicio del video. Si empezamos con el eje positivo de las X, está el lado inicial. Y nos movemos en contra de las manecillas del reloj, por ejemplo, en este caso el ejemplo llegó hasta acá. Esto sería un ángulo positivo. Y el ángulo negativo es lo contrario. Si la medida va a favor de las manecillas del reloj, dice la medida de un ángulo será un número negativo si su lado inicial fijo está en el eje horizontal positivo y su lado terminal que se haya movido a favor de las manecillas del reloj. Entonces vemos que aquí está el lado positivo, el lado inicial, coincidiendo con el eje positivo, y nos hemos movido a favor de las manecillas del reloj. Entonces hemos tomado esta medida. Entonces sería un ángulo negativo en este caso. Me pide que construya dos ángulos que estén en posición normal y que sean positivos. Aquí les doy un ejemplo. Un ángulo de 70 grados quedaría de esta manera resuelto. El lado inicial coincide con el eje positivo de las X, sería un ángulo del primer cuadrante, sería un ángulo de 70 grados. Igualmente lo pueden representar como un ángulo del segundo cuadrante, que sería un ángulo entre 0 y menor de 180, o del tercer cuadrante, que sería un ángulo menor de 270. Bueno, como cada cualquiera, la idea es que construyan dos ángulos que sean positivos. Bueno, vamos a la última parte, a la parte de resultados o evidencias. Me dan dos situaciones problemas. Vamos a volver a la guía para ver qué es lo que me está preguntando. Me dan dos problemas en donde me hablan de la rotación terrestre. Entonces dice, la Tierra gira sobre su propio eje de oeste a este, realizando una vuelta completa en 24 horas. Me preguntan, ¿cuántos grados rota la Tierra en 12 horas? Entonces, tenemos acá, ¿cuántos grados rota la Tierra en 12 horas? Entonces tenemos que hace una rotación completa en 24 horas, o sea, da una vuelta, da un giro completo en 24 horas. El giro completo, acuérdense que equivale a 360 grados. Vamos a tomar los grados porque me están preguntando cuántos grados rota la Tierra en 24 horas. Entonces, 360 grados lo hace en 24 horas. En 12 horas, pues, ¿qué va a hacer? Va a pasar la mitad. Entonces, esto es una regla de 3. Recuerden que la regla de 3 se multiplica en X. Una regla de 3 directa, y se divide por el que está diagonal a la X, quedaría 360 por 12, y quien está diagonal a la X sería 24. Entonces vamos a multiplicar 360 por 12, y lo dividimos entre 24, y tenemos que esto es 180 grados. Es decir, que en 12 horas la Tierra rota 180 grados. Bueno. Asimismo me está preguntando cuántos grados rota la Tierra en una hora. Entonces 360 grados equivale a 24 horas. En una hora, ¿cuánto rotará? Entonces lo mismo, 360 por 1 sobre 24, quedaría 360 dividido entre 24 y eso me daría 15 grados. 360 dividido en 24 y eso representaría 15 grados. Bueno, jóvenes, esto ha sido pues básicamente todo por el momento. Si nos damos cuenta, pues aquí ya hay otras preguntitas que ustedes deben resolver y hay otro problema relacionado con atracciones mecánicas. Ustedes saben que pueden contactarme por los diferentes medios que conocemos si tienen alguna duda con respecto a esta guía, e igual haremos algunas sesiones de clase virtuales en donde explicaremos la guía en cuestión. Que estén muy bien y
Que Dios los bendiga. Chao, que estén muy bien.